Hola amigos, buenos días. El gobierno no para de subir los impuestos. Si ayer os hablé de que pretendía robar a los que tuvierais alguna propiedad en primera línea de playa, pues esto es una manera de robar. Y los impuestos son otra. No paran de crearse nuevos impuestos. Y los impuestos ya existentes no paran de subir. Ya conocéis toda la variedad de impuestos. Impuestos pues sobre la renta, impuestos del IVA, impuestos del IBI, impuestos de ahora este que quieren poner de la banca, impuestos a las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas significa un mayor pago de la factura y los impuestos sobre la banca significa que por tener una cuenta corriente en comisiones vas a tener que pagar más. Quedan, por ejemplo, los impuestos a las carreteras, que también quiere poner otro impuesto. En fin, hay muchísimos impuestos. Pero la noticia reciente de esta semana ha sido que a partir del año 2025 se va a aplicar un nuevo impuesto sobre las nóminas. Un nuevo impuesto sobre las nóminas más altas, las nóminas de los ricos, que se llama la cuota de solidaridad. Claro, los otros tampoco se van a escapar de pagar más impuestos por las nóminas, por los salarios. Han puesto otro nuevo impuesto que se llama el mecanismo de equidad interregional. Y los que cobran los sueldos más altos a partir de los 56.600 euros brutos anuales tendrán que pagar además la cuota de solidaridad que se llama. Este impuesto de equidad intergeneracional y cuota de solidaridad es un impuesto que se aplica sobre los sueldos que sirve pues para financiar las pensiones, porque nos encontramos con la seta del crecimiento demográfico. La población que tiene más edad cada vez está incrementando más y la población más joven es cada vez más reducida. Cada vez hay más jubilados a los que hay que pagar pensiones y cada vez hay menos jóvenes que trabajan. Y aparte el enorme paro, los escandalosos niveles de paro que hay en España entre los jóvenes. Y además los jóvenes y no los tan jóvenes muchos tienen trabajos precarios. Entonces, estos son los que tienen que mantener a los pensionistas con sus aportes a la seguridad social y el impuesto a la renta sobre las nóminas, que también vienen acompañadas por otros impuestos aparte, como por ejemplo un porcentaje para desempleo, otro porcentaje para la formación profesional, y en fin, hay otros cuantos más que ya no acuerdo. O sea que sobre el salario hay una división de varios impuestos a los que todos hay que pagar. Fijaos, los que cobren más de 56.600 euros. Hasta ahora eran 54.000 y ahora son a partir de 56.600 euros a partir del primer día del año que viene, el 2025. Van a cobrarles esta cuota de solidaridad. Y esto representan aproximadamente que tendrán que pagar de impuesto, que les tendrán que retener aproximadamente unos 7.500 euros más anuales. 7.500 euros más anuales. Pues una persona que gana 56.600 euros brutos al año, como se le quita mucho en las cuotas a la seguridad social, impuesto a la renta y todos estos demás impuestos que vienen acompañados con la nómina, el mecanismo de equidad intergeneracional, la parte que te quitan de desempleo, la parte que te quitan de formación profesional y otros más impuestos que no sé, los iguales son, en fin, que hay una variedad de impuestos. Resulta que se te lleva más la mitad o más de la mitad del sueldo bruto. O sea que a la práctica ganas la mitad. Esto quiere decir que esta gente a lo que les va a afectar este impuesto
cuota solidaria de un poco más de 7.000 euros al año, tienen un sueldo aproximadamente 2.600, 2.700 euros netos, para que os hagáis la idea. Entonces, ¿quiénes son los ricos aquí? Además, otra cosa, de estos que cobran más de 56.600 euros anuales brutos, de la gente que está cotizando a la seguridad social, que son 9 millones y pico, no llegan a los 10 millones, son aproximadamente el 4% de la gente que está trabajando. O sea que es una cantidad muy reducida. Entonces, esta cantidad de trabajadores muy reducidos, que son unos 300.000, 306.000 aproximadamente, que se verán afectados por esta cuota de solidaridad, con la cual tendrán que pagar más de 7.000 euros mensuales, quizás aproximadamente un promedio de 7.500 euros mensuales, son, como ya he dicho, aproximadamente un 4% de la gente que está trabajando, y con este dinero que les van a sacar cada año más de 7.000 euros anuales, pues el gobierno solo va a recaudar aproximadamente 2.000 millones de euros, que es una cantidad irrisoria. Claro, ya os he dicho que hay todo un abanico de impuestos, solo que este es otro impuesto más, y esto sin contar la inflación, que es como un impuesto encubierto, que hay que pagar más por todo y al final te queda menos dinero a todos, desde el más pobre al más rico. Pero quiero decir que en España apenas hay ricos, hay muy pocos ricos. Y estos que ganan estos sueldos tan altos van a estar muy desmotivados, muy desincentivados. Porque dirán, claro, se me tiene que pagar porque tengo talento, porque tengo preparación, porque me merezco este sueldo, pero si me hacen estas quitas tan grandes, tan brutales, que solo queda al Estado, pues dirán, mejor que vaya a trabajar a otro país. Entonces, este talento se va perdiendo. De hecho, ya está ocurriendo. Aquí en España, muchos jóvenes que están muy bien preparados se marchan de España a otros países a buscar oportunidades de trabajo, porque aquí en España se pagan muchos y muchos impuestos, y además los trabajos suelen ser precarios, inestables e inseguros. Lo mejor que hay en España se va al extranjero. Sin embargo, nos invaden miles de inmigrantes ilegales. Fijaos una cosa, como este impuesto de la cuota de solidaridad a estos que cobran más de 56.600 euros brutos al año, que en la práctica sería la mitad o menos, o sea que los que cobran aproximadamente más de 2.600, 2.700 euros netos mensuales. A estos que les van a aplicar este impuesto, que será una quita de más de 7.000 euros mensuales, solo para recaudar unos 2.000 euros más. Perdón, 2.000 euros no. 2.000 millones de euros más. Pues fijaos una cosa, esta gente que tiene más talento marcha, esta gente que le van a quitar este impuesto va a quedar desmotivada y va a pedir a las empresas, pues no me paguéis más de esta cantidad porque tendré que pagar el impuesto de la cuota de solidaridad. Entonces es mejor que me pagues, por ejemplo, préstame el coche de la empresa, y con el coche de la empresa pues lo utilizaré para mis viajes, para mis desplazamientos, y en este sentido me ahorro gasolina. Págame, por ejemplo, la cuota mensual de mi hijo, de la escuela, o págame un seguro de salud para mí y para mi familia. En fin, otras maneras de poder percibir el sueldo en especie, que no conste en algún sitio la cifra, para que no quede grabada a impuestos. Fijaos, solo para obtener 2.000 millones de euros más, para recaudar 2.000 millones de euros más, que al lado de todos los millones que está manejando el Estado, es una cantidad irrisoria.
Fijaos, esta misma semana ocurre esto, de que se anuncia esta subida de este impuesto, el gobierno también ha anunciado que va a destinar 300 millones de euros para la inmigración ilegal, para estos inmigrantes ilegales que los van repartiendo por toda España, que no son para trabajar ni mucho menos. 300 millones de nuestros impuestos para pagarles la estancia en los hoteles, para darles pagas, para las atenciones que tienen que recibir, esto para inmigrantes ilegales, solamente 300 millones de euros que todos los españoles tenemos que ir pagando con nuestros impuestos. Y sin embargo, con 300 millones de euros para los españoles, ¿en qué se podría dedicar? Se me ocurren muchas cosas. Hay mucha gente que se está suicidando, por tanto se necesitan unos servicios de sanidad mentales que no tenemos. Hay mucha gente que necesita la ayuda de dependencia. Hay mucha gente, por ejemplo, en los ambulatorios, que necesitan la visita médica, el tratamiento médico, la visita del especialista, y para esto no son atendidos. Se podría, por ejemplo, contratar más médicos, ya que hay una lista de espera muy larga. Y para las operaciones quirúrgicas, quiero decir que, por ejemplo, con 300 millones de euros que nos cobran a los españoles con los impuestos, en vez de dedicar a la inmigración ilegal, que no aporta nada bueno para España. Porque fijaos una cosa, el escandaloso paro juvenil que tenemos, nuestros jóvenes no encuentran trabajo. Cuando hay trabajo, no suele ser trabajo estable, y es trabajo precario. Es muy difícil encontrar trabajo en todos los estamentos y en todas las edades. Tanto para los jóvenes como para los mayores, es muy difícil encontrar un trabajo. Entonces, si vienen inmigrantes, pues tampoco van a encontrar trabajo. Y entonces, el que no tiene dónde alojarse, no tiene trabajo, no tiene unos ingresos, ¿qué es lo que va a hacer? Lógicamente ir a robar, delinquir. Para esto sirve la inmigración ilegal. Y encima la tenemos que pagar con nuestros impuestos, que ya estamos bastante empobrecidos. Y el gobierno gasta por la cara 300 millones de euros para los gastos de la inmigración ilegal, de pagar sus hoteles y sus atenciones, cuando lo podría dedicar, por ejemplo, pues para contratar más médicos, para reducir las listas de espera, para dar la paga de dependencia a los ancianos o a los discapacitados que la necesitaran, por ejemplo, o para dedicar recursos para la salud mental, que hay muchísima gente que se está suicidando, que está desesperada, y esto no se refleja pues en las cifras de estas de muertes que se hablan los observatorios estos del feminismo. Apenas 50 muertes en un año, cuando la gente que se ha suicidado al año han sido más de 4.000, y en esto se tapa. Cuando una persona se está suicidando o quiere suicidarse, es que necesita ayuda, sobre todo ayuda mental. Pues para esto gobierno, para estas cosas, no está. Pero sí está para exprimirnos totalmente a impuestos. Bueno, pues esto es lo que quería hablar, para que tengáis una comparativa. 300 millones de euros. Pues solo en lo de la cuota de solidaridad que le van a quitar a los que ganen entre unos aproximadamente 2.600 o 2.700 euros mensuales, que les van a quitar cada año 7.500 euros anuales aproximadamente. Y no es que sean tampoco demasiada gente, porque en España casi prácticamente no hay ricos. Y estos que son los más ricos, que son aproximadamente el 4% de la gente que está afiliada a la seguridad social, es decir, la que está trabajando. Además, tener en cuenta una cosa, los que cobran la pensión máxima, y estos son los que antes cobraban los sueldos más altos de España, los que cobran la pensión máxima en España son aproximadamente también un 4% o quizás un poco menos de los pensionistas, de los que tienen pues una pensión de jubilación. O sea, un 4%, incluso un poco menos. Quiero decir que en España tampoco es que haya muchos ricos. Claro, los trabajadores en España, los que cobran el salario mínimo, las rentas más bajas no están demasiado gravadas, a pesar de que también se les grava impuesto de la renta y todo esto. Y las que tienen los sueldos más altos, cuanto más altos el sueldo que están cobrando, además
la cuota de impuestos de la renta se la van incrementando. Y ahora, como el añadido de más de esta cuota de solidaridad, que también seguirá incrementando, también va incrementada cuanto más alto es el sueldo. Pero bueno, quería decir que tampoco es que sean tan ricos como parece, porque por ejemplo, una persona que viva en Madrid o en Barcelona, ¿cuánto tiene que pagar de alquiler? ¿Cómo es el nivel de vida allí? O si tiene que hacerse una hipoteca y la tiene que estar pagando 30, 40, 50 años, aún con un sueldo de 2.300 euros mensuales, ¿cuánto le queda? Porque fijaos cómo están los precios de la vivienda y fijaos cómo están los precios de los alquileres. Es decir, que tampoco es que sea tan rica como parezca, con lo cual lo que le tengan que la hacienda, las arpas, metérselas en tu bolsillo para sacarle 7.000 euros más al año, pues bastante doloroso. Pero bueno, esta es la voracidad fiscal del gobierno de España, que lo malgasta, tiene todo tipo de malgasto. Los que se puesto, por ejemplo, como este caso de la inmigración, que bueno, que no es único, se gasta muchísimos más millones, que muchísimos funcionarios que no sirven para nada, las duplicidades administrativas, lo que despilfarran las televisiones públicas que no son rentables para nada, financiar sindicatos, patronales y ONGs, las inversiones que da a la prensa y a las televisiones. O sea que se despilfarra muchísimo dinero y además mal gestionado. Las pagas de los políticos con las enormes dietas que tienen son como otro despilfarro más, que todo esto va a cargo de nuestros impuestos y por esto cada vez nos meten más y más impuestos, nos van empobreciendo más, nos empobrecen más. Fijaos, qué insultante, 300 millones de euros para inmigrantes ilegales y sin embargo a la Guardia Civil no las dotan de medios. Esta semana también ha ocurrido una noticia de que una narcolancha ha arrollado una de estas embarcaciones de plástico de la Guardia Civil. O sea, el gobierno no destina dinero para la Guardia Civil, para que defienda nuestras fronteras y para que nos proteja de la delincuencia. Sin embargo, el gobierno es el primer delincuente que hay en España, consciente que España sea invadida de inmigrantes. Nos roba a todos. No solo con la expropiación que pretende hacer ahora de las propiedades que estén en primera línea de la playa, sino también a través de impuestos, poniendo impuestos nuevos, como este de la cuota de la solidaridad. Y esto nos llevará a empobrecernos cada vez más. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Y también es lo que haría el gobierno del Partido Popular, porque no se ha pronunciado en contra de esta medida de subir los impuestos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. El país se va endeudando cada vez más y no hay bastante con la subida de impuestos, pero de ninguna manera ponen freno al despilfarro, a donde tendrían que ir, a limitar, a quitar todos estos gastos superfluos que no aportan nada para el país y hacer bien las cosas, porque fijaos, los talentos, la gente preparada se marcha. Sin embargo, entran inmigrantes ilegales que el gobierno los tiene que dar pagas para impedir que delincan. Y esto es otro coste más, otro coste añadido más. Además, más dificultades para encontrar trabajo también para la gente que somos de aquí. Y también más dificultades de ir seguros por las calles, porque las leyes de aquí en España favorecen a los delincuentes. No les hacen absolutamente nada a los delincuentes, porque el del propio gobierno, los del gobierno mismo son delincuentes. No castigan la ocupación. Además, ahora pretenden expropiar la propiedad privada, lo cual ya son los ladrones. Miran de que el país haya cada vez más inseguridad. Y además van subiendo cada vez más los impuestos y aplican unas políticas que hacen que los precios de todo vayan subiendo sin cesar, llevando al país a la pobreza. Y fijaos que no hay bastante con los impuestos que ponen y cada vez más impuestos. Y en Grecia se fueron ya a bancarrota.
Y podría ocurrir algo parecido aquí en España, porque la deuda pública va creciendo de una manera que llegará a un punto que va a ser inasumible y quizás con suerte la Unión Europea venga a rescatarnos. Pero lo de Grecia ya sentó precedente. En Grecia la rescataron con unas condiciones que fueron durísimas para soportar la población. Estas fueron, por ejemplo, que las pensiones se tuvieron que reducir a la mitad y tuvieron que quitar muchos servicios sociales, hacer muchos recortes de sanidad, recortes de educación, recortes del ejército, recortes de la construcción de carreteras, y en fin, toda una variedad de recortes de gastos públicos las tuvieron que aplicar, con lo cual pues el pueblo de Grecia se quedó sin servicios y con un nivel de vida muchísimo más bajo, eso sí, salvándose de ir totalmente a la bancarrota el Estado griego, lo cual hubiera llevado al caos y a la anarquía, y esto sí realmente hubiera sido algo peor. Bueno amigos, pues los que tenéis un sueldo muy alto, que superáis los 56.600 euros, ya lo sabéis, tenéis que pagar de más y os va a amargar mucho más la vida. Pero bueno, siempre hay imaginación para pues eludir en todo lo posible a Hacienda. A pesar de que Hacienda cada vez aprieta más, quiero controlar más, quiero controlar más. Y en España nadie se escapa de pagar impuestos, sobre todo los españoles. Y ya me gustaría saber si esto que de grabar tanto los sueldos de la gente que trabaja, si también graban los políticos, las dietas y los sueldos de los políticos, porque me parece que están libres de tributación. Y esta es otra de las tomaduras de pelo. Bueno amigos, pues muchísima mala suerte a pagar más impuestos. Y los que tengáis envidia de los que son más ricos, que tengáis que pagar más, pues no os hagáis muchas ilusiones, porque de ricos cada vez hay menos. Son una minoría, cada vez hay menos. Y los impuestos, como la voracidad del gobierno de Pedro Sánchez no para de cesar, pues las continuarán subiendo a todo el mundo. A los más ricos y a los menos. Y a los pobres, lógicamente. Bueno amigos, pues esto solo se puede cambiar cambiando de gobierno. Y cambiar, pues quitando del poder a los, por ejemplo, del Partido Socialista de Pedro Sánchez, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que tampoco está hablando demasiado de cómo reducir los impuestos, aunque dice que les puede reducir un poquito, pero nada. Seguirá prácticamente igual, que no se va a notar en nada. Y los partidos separatistas, como aquí en Cataluña, Esquerra Republicana, Junts o el PNV en el País Vasco, yo creo que hay un partido que sí tiene voluntad expresa de bajar los impuestos, que es Vox. Habría que probarlo y habría que verlo. Bueno amigos, pues ya veis, ya sabéis lo que es pues el pan de cada día. Más impuestos, más impuestos. En España cada vez más impuestos y más malestar, que es lo que acompaña a los impuestos. Más malestar, más despilfarro, más pobreza. Y esto como un gobierno que gobierna muy mal y tolera la delincuencia. Bueno amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.